Hoy vamos a viajar al pasado, específicamente a la Rusia de 1915, para descubrir una de las corrientes más influyentes en la historia de la crítica, el formalismo ruso. Imaginen que, antes de este movimiento, si querías estudiar un libro, la gente se enfocaba en la bibliografía del autor, en si estaba triste cuando lo escribió o en el contexto histórico de la época. Los formalistas llegaron y dijeron basta. Para ellos, estudiar literatura de esa forma era como estudiar química analizando la vida del químico. Ellos querían una actitud científica, centrada exclusivamente en la obra. En este video veremos cómo estos jóvenes rebeldes cambiaron nuestra forma de leer para siempre. Los cimientos. ¿Dónde y cuándo nace? El formalismo no fue un bloque único, sino un conjunto de grupos que surgieron en plena Primera Guerra Mundial. Hubo tres instituciones clave. 1. El Círculo Lingüístico de Moscú, 1914-1915. Aquí destacan figuras como Roman Jakobson. Su enfoque era principalmente lingüístico. 2. La APJAZ, 1917. Fundada en San Petersburgo, estaba más orientada al lenguaje poético con críticos como Shklovsky y Eichenbaum. 3. El Instituto Nacional de Historia del Arte de San Petersburgo, 1920, donde se profundizó en la historia de la literatura bajo una nueva luz. A estos pensadores los influyó mucho el futurismo, un movimiento de vanguardia que amaba la objetividad y rechazaba la subjetividad romántica. Querían reglas claras, no intuiciones vagas. El gran concepto, la literaturidad. Si hay una palabra que debes recordar es esta, literaturidad o Literaturnost. Para los formalistas, el objeto de estudio de la ciencia literaria no es la literatura en general, sino aquello que hace que una obra sea literaria. Imaginen que comparamos un manual de instrucciones con un poema. Ambos usan palabras, pero el poema tiene algo extra. Ese algo es la literaturidad. ¿Y dónde está ese algo? En la forma. Para esta escuela, la forma no es un simple envase para el contenido. De hecho, la forma es tan poderosa que llega a determinar el contenido. Ellos veían la obra de manera inmanente, es decir, como un mundo cerrado que se explica por sus propias leyes internas, no por factores externos como la psicología o la sociología. El arte de desautomatizar, el extrañamiento. Ahora hablemos de cómo la literatura nos afecta. Víctor Shklovsky introdujo una idea fascinante, la desfamiliarización o desautomatización. ¿Alguna vez han caminado por su calle de siempre y de repente notan un detalle en una fachada que nunca habían visto? Normalmente, nuestra percepción es automática. Vemos las cosas pero no las percibimos. Shklovsky decía que la función del arte es devolvernos la sensación de vida, hacernos sentir los objetos y hacer que las formas sean difíciles. El lenguaje literario atrae la atención sobre sí mismo. No es un cristal transparente para ver la realidad, sino un objeto que debemos observar. Por eso distinguían entre fábula, el orden cronológico de los hechos, lo que pasó, y trama, cómo el autor organiza esos hechos para que los percibamos de forma artística, como nos lo cuenta. Los modelos de Steiner, máquina, organismo y sistema. El formalismo fue evolucionando. El investigador Peter Steiner explicó que esta escuela pasó por varios modelos para entender la literatura. 1. El modelo de la máquina. Al principio, veían la obra como una suma de artificios técnicos diseñados para producir el efecto de extrañamiento. 2. El modelo del organismo. Luego se dieron cuenta de que una obra no es solo una suma de partes, sino un cuerpo unificado donde todo está relacionado jerárquicamente. Como en un ser vivo, cada elemento tiene una función. 3. El modelo del sistema. Finalmente, pensadores como Tinianov vieron la literatura como un sistema dinámico. Para ellos, la historia de la literatura no es una línea de progreso, sino una sucesión de formas en oposición. Una forma nueva surge porque la anterior ya se volvió automática y aburrida, provocando una lucha por la supremacía entre elementos. Oposición, decadencia y legado. No todo fue fácil. A partir de 1924, con la publicación de Literatura y Revolución de Trotsky,
el formalismo empezó a ser criticado por no seguir la ortodoxia marxista. Se les acusaba de estar aislados de la realidad social. Para 1930, el movimiento entró en decadencia en Rusia, pero sus ideas no murieron. De hecho, las tesis de Jacobson y Tinianov, publicadas en 1928, fueron el puente hacia el estructuralismo checo en Praga. De ahí, el interés por el signo, la estructura y la función estética se expandiría por todo el mundo. Conclusión. En resumen, el formalismo ruso nos enseñó a dejar de buscar el autor entre líneas y a empezar a buscar la literatura en las palabras mismas. Nos recordó que el arte existe para sacarnos de la rutina y hacernos ver el mundo con ojos nuevos. Si te gustó este recorrido por la teoría literaria, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.